fútbol ha caído en manos de un ególatra con ansias de poder que es extremadamente peligroso. Parecía un simpático conductor de sorteos cuando era secretario general de la UEFA y pasó a convertirse en la solución casi que de emergencia para poder encontrar un bloque común que pudiera hacerle frente a otras candidaturas en FIFA. Y luego, bajo el liderazgo de una persona que no conoció nunca las ventajas de la riqueza, empezó a encontrar que desde esta posición tenía un estatus que él por sí solo no habría podido llegar a conseguir, el codearse con Vladimir Putin, aunque él decía que Putin era su amigo, y quienes conocen a Putin saben que Putin no tiene amigos. Después con el emir de Qatar, estableció residencia en Qatar con su familia antes del Mundial y empezó a entender que el fútbol le permitía estar ahí donde él por sí solo no habría podido llegar. Infantino le presentó a las asociaciones los ingresos de las Copas del Mundo y los hizo comparar con los ingresos de las ligas más importantes del deporte profesional en Estados Unidos. De nuevo, un absurdo, digo, porque compara peras con manzanas. Un mundial es cada 4 años y las ligas se juegan todos los años. Entonces, en consecuencia, cada año, ahí donde no hay fútbol o mundiales, la NFL genera ingresos, la Copa del Mundo no, la Serie Mundial genera ingresos, la Copa del Mundo no, porque hay muchísimas federaciones. Yo creo que hay muchas más federaciones que les vendría muy bien este dinero que las que no. Pero si la gran propuesta era para beneficiar a las federaciones, ¿por qué no hacer uso de los recursos que ya tiene FIFA, que son las reservas? ¿Para qué tener 5.000 millones de dólares en reserva? Quien más tarda en pronunciarse personalmente o en nombre de su asociación en contra de Infantino, más se acerca a seguir las prácticas de Infantino. Bienvenidos, pasen adelante, yo soy Álvaro Molina y esto es Palco 503. 8 días han pasado desde que se conoció sobre uno de los planes más controversiales y polémicos en la historia de FIFA y del fútbol como lo conocemos. Un plan que pudo y puede aún cambiar la institución rectora del deporte más importante del planeta Tierra para siempre. En esta edición de Palco seguimos analizando este momento que vive FIFA, su presidente y los 211 miembros de la entidad que ahora vive uno de los momentos que podría marcar un antes y un después en su historia. Y para charlar sobre cómo evoluciona todo esto, es un enorme gusto volver a saludar a la voz más reconocida del fútbol, Fernando Palomo, quien recientemente celebró que 20 años ya en ESPN. Bueno, 26 en ESPN, 20 en Bristol, en la sede. Qué gustazo estar con vos, Álvaro, de nuevo. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Qué tal de vacaciones? ¿Cómo te tratan las vacaciones? Hay que culpar un poco a la idea absurda de Infantino, ¿no? Para que me cuentes de qué se tratan las vacaciones, porque he pasado en llamadas enfrente de una playa o levantándome en medio de alguna comida. Divertidas, pero te mantienen... Sí, supuestamente sería el tiempo muerto entre el Mundial y el arranque de las ligas europeas. Debería ser un momento de paz, de tranquilidad, para recargar energías por lo que viene. Todo lo contrario. No sé si es otro mundo, ¿no? Al final no estamos hablando tanto de transferencias, que las hay, las habrá, pero no, estamos hablando en realidad de algo, creo que es trascendental para el fútbol. El fútbol ha caído en manos de un ególatra con ansias de poder que es extremadamente peligroso. Parecía un simpático conductor de sorteos cuando era secretario general de la UEFA y pasó a convertirse en la solución casi que de emergencia para poder encontrar un bloque común que pudiera hacerle frente a otras candidaturas en FIFA, cuando despertó el FIFA Gate y además venía del comité de reformas de FIFA. Un personaje que surge en un modesto origen social en Suiza y empieza a crecer
a partir de sus estudios legales, sus ansias por conocer las lenguas y hablar hasta 6 idiomas. Entró en el departamento legal de UEFA en el 2000, tardó 9 años en llegar a ser secretario general de UEFA, pero menos tiempo de ese en llegar a ser presidente de FIFA. Porque claro, pasó todo lo que pasó en aquel 2015 del FIFA Gate y encontraron en el secretario general de Platini, que iba a ser el presidente de FIFA, pero que después lo metieron en temas de soborno y demás. Esto, Álvaro, es un nido de pirañas allá adentro, en realidad. Todos se quieren comer entre todos, es tremendo. Y ahora llegó este personaje y 11 años más tarde quiere eternizarse en el fútbol creando una posición de comisionado sobre una empresa con intereses de terceros en el fútbol. Cuando el fútbol no tiene que tener intereses de terceros, tiene que ser manejado por el fútbol mismo. Si FIFA, Fernando, se viera en el espejo en estos momentos, ¿qué viera? Yo creo que FIFA es otra cosa y los personajes que la dirigen, FIFA es una cosa y los personajes que la dirigen es otra, porque FIFA en 11 años después del FIFA Gate, de nuevo, cambió muchos de sus procesos y la gobernanza de los mismos y las maneras en las que el fútbol se llevan adelante. Antes no existía auditoría alguna sobre los fondos que eran entregados a las federaciones, incluso las asociaciones regionales podían reclamarle a las asociaciones que desviaran esos fondos a cuentas personales de las organizaciones regionales, y FIFA no auditaba todo aquello. Esos procesos cambiaron totalmente a partir del FIFA Gate. La FIFA se convirtió, quiero creer, en muy buena parte, en un organismo que pensaba mucho por y para el fútbol. Y luego, bajo el liderazgo de una persona que no conoció nunca las ventajas de la riqueza, empezó a encontrar que desde esta posición tenía un estatus que él por sí solo no habría podido llegar a conseguir, el codearse con Vladimir Putin, aunque él decía que Putin era su amigo, y quienes conocen a Putin saben que Putin no tiene amigos. Después con el emir de Qatar, estableció residencia en Qatar con su familia antes del Mundial y empezó a entender que el fútbol le permitía estar ahí donde él por sí solo no habría podido llegar. Luego de esto ya empezó en el círculo del poder político del actual gobernante en Estados Unidos, y Infantino perdió el horizonte. Perdió la sensibilidad del pisar con los pies la tierra, ¿no? ¿Sabes que tiene una oficina en el Freedom Tower en Miami? En el Freedom Tower en Miami, en el último piso de una torre emblemática para la inmigración cubana, él hizo establecer su oficina ahí porque le parecía un edificio elegante, icónico, digno de su presencia. No hay ni espacio para que tenga, por ejemplo, una secretaria o que exista un salón de recepción, pero él lo quiso. Ya ha llegado a un lugar, le pide que le traigan o que le lleven en servicios de seguridad solamente dignos o solamente previstos para mandatarios en Canadá, y apenas un escalón por debajo del Papa, aunque FIFA dijo que esto no se había, que este reclamo no se había hecho. Vive bajo otra realidad. Y sí, luego, también de nuevo, dentro de esta realidad alterna, no entendió, no supo, en inglés es read the room, no supo entender cuál era su auditorio y el sentimiento de su auditorio a la hora de presentar esta propuesta. Porque el sentimiento de su auditorio era totalmente de una molestia enorme por lo que él había llegado, entre muchas otras cosas, a permitir que un Estado incidiera en la competencia, que es la Copa del Mundo. Porque hay evidencia de contactos del Estado estadounidense con FIFA para pedirle que le retiren una tarjeta roja a un futbolista de la selección de Estados Unidos. Insólito, de por sí eso es insólito. Tú mencionabas FIFA Gate y las consecuencias de FIFA Gate. ¿Qué
¿Qué está quedando expuesto entonces ahora de FIFA con todo este relajo? ¿Qué queda expuesto de FIFA? Yo creo que se expone mucho más Infantino de lo que expone a FIFA. En realidad, FIFA, por la respuesta que ha dado, sus organismos al menos, 3 de ellos con contundencia, como para emitir comunicados distanciándose rápidamente de la propuesta, UEFA incluso llegando al punto de decir que van a boicotear todas las competencias FIFA hasta que no se retire la propuesta hecha por Infantino, demuestra que no van a tolerar que una persona domine por encima de las formas de gobierno a esta institución. No quiero que, no voy a decir tampoco que son, con todo respeto, las madres de la caridad y que son una organización extremadamente limpia e impoluta, pero creo que de nuevo en 11 años después del FIFA Gate han corregido muchísimos de sus procesos al punto que a mí me llevan a creer que hay muchas más personas allá adentro que quieren trabajar por y para el fútbol de las que no. ¿No? Y ahora lo que queda expuesto es aquellos que no quieren trabajar por y para el fútbol. ¿Y a qué voy? Acá lo que quieren es abrir una empresa con los valores más, con los activos más valiosos de FIFA, los recursos de las copas del mundo, para beneficiar a inversores externos. Que es una muy buena idea empresarial, pero esto no es una empresa que no funcione para terceros, funciona para los que están ahí adentro, que son los del fútbol. Y ahí es donde entra la confusión, ¿no? Porque hay algunos que de repente pueden argumentar, pero la idea es buena, si lo que queremos es generar dinero para mejorar al fútbol, y ese es el argumento flojo que dio Infantino cuando se dio contra las cuerdas, al decir que este es, primero, que no era una obligación, que no simplemente era una propuesta para beneficiar el fútbol y que todos dentro del fútbol se iban a ver beneficiados. Ahora bien, ¿qué nivel de presión habría existido para crear aún más torneos, aumentar aún más la cantidad de partidos, elevar aún más los precios y exprimir todavía aún más a los jugadores? Todo esto iba a ser consecuencia de haber privatizado esta área comercial dentro de FIFA, ¿no? Bueno, no sé si ¿Cuáles podría eran los llegar a ser peligros? de privatizar, lo que al final del día llegara por interés comercial, uno de los inversores dijera, a mí me parece que el Mundial no tiene que ser de 64, sino de 128 y jugarse durante 3 años continuos y que todos los veranos haya Mundial. Porque eso es lo que nos interesa y eso es lo que va a aumentar nuestros ingresos. Porque de nuevo, también un absurdo, Infantino le presentó a las asociaciones los ingresos de las Copas del Mundo y los hizo comparar con los ingresos de las ligas más importantes del deporte profesional en Estados Unidos. De nuevo, un absurdo, digo, porque compara peras con manzanas. Un mundial es cada 4 años y las ligas se juegan todos los años. Entonces, en consecuencia, cada año, ahí donde no hay fútbol o mundiales, la NFL genera ingresos, la Copa del Mundo no, la Serie Mundial genera ingresos, la Copa del Mundo no. Y los compara como diciendo, miren a dónde están y miren el potencial que podríamos llegar a tener. Bueno, el potencial entonces encubierto ante esa explicación de su realidad, el potencial es que el Mundial puede ser cada año, según esto. Sí. Sí, hay que tomar en cuenta que cuando se introduce capital privado, y tú bien lo sabes, los inversionistas no llegan por filantropía. Ellos buscan un retorno, y un retorno fuerte, si no, ¿para qué están? Así que sí, efectivamente la amenaza era esa, y era una amenaza completamente real. Ahora, Digo, mayor... tampoco FIFA tiene que ser una organización filantrópica ni de beneficio, bueno, de beneficencia, ¿no? Aunque sí, porque al final tendría que beneficiar con sus recursos a las asociaciones. Y muchos de los presidentes de asociaciones con los que he hablado dicen, bueno, sí, a nosotros nos encantaría recibir estos 20 millones que ofrecen, pero si hay reservas en los estados financieros de FIFA que superan incluso la inversión que harían estos valga la redundancia, estos capitales externos, ¿por qué no reparten esas reservas para que nosotros no nos cueste tanto llegar a competir año con año? Porque hay muchísimas federaciones, yo creo que hay muchas más federaciones que les vendría muy bien este dinero que las que no. Pero si la gran propuesta era para beneficiar a las federaciones, ¿por qué no hacer uso de los recursos que ya tiene FIFA, que son las reservas?
¿Para qué tener 5.000 millones de dólares en reserva? Y si era un proyecto o una propuesta para beneficiar al fútbol y a todos los involucrados dentro del fútbol, ¿por qué hacerlo a puertas cerradas? ¿Por qué hacerlo en secreto? Aparentemente esto venía más de año y medio preparándose desde la última Copa de Clubes, Copa Mundial de Clubes, desde el Mundial de Clubes, perdón, se venía preparando esto en secreto. Si tan beneficioso era, ¿para qué mantenerlo secreto? Y no solo eso, a eso hay que sumarle ahora los actos, entre comillas nuevamente, chantaje, como presionando a las ligas para un voto a favor. Ahora hemos descubierto los diferentes clubes exigiendo el dinero que se les prometió del último Mundial de Clubes que no se le ha pagado. Ujú. El presidente de la Federación de Jordania viene a exponer a Infantino de una manera agresiva, por decirlo de esa Sí. manera. Está de verdad que quedando expuesto, y tú lo mencionaste al principio, el que está quedando más expuesto, más allá de FIFA, sin duda, es el presidente de la institución como tal. Tú mencionaste a UEFA. UEFA fue la primera en reaccionar de una manera agresiva, de una manera contundente. Sabemos que su presidente Seferini e Infantino pues no son mejores amigos, lejos de ello, pero los niveles que ha llegado UEFA, el ya imponer un boicot ante futuros torneos de FIFA. Ahora se reunieron, si no me equivoco, ahora o ayer se reunieron para evaluar un boicot al Mundial de Clubes. Se está convirtiendo, Fernando, en una guerra civil adentro del fútbol. Si habláramos términos de Star Wars, es el imperio contra los rebeldes. No sé si alguna vez hemos visto semejante cosa dentro del fútbol. Sí, no tengo en este momento un ejemplo puntual en el cual caer para demostrar que el fútbol siempre fue un enfrentamiento entre confederaciones y sus líderes, ¿no? Al final, las confederaciones no son poderosas por el liderazgo, la persona que las lleva adelante, sino por la cantidad de votos que esta persona acumula y en consecuencia la cantidad de votos que puede perder o ganar el presidente de FIFA de turno de no alinearse o de no alinear al presidente de la confederación en cuestión hacia su lado. Los presidentes de FIFA, aunque UEFA, por ser Europa, tenga mucho poder deportivo y económico en conjunto, saben que no lo necesitan. Al final del día, importa más aquellos que son necesarios o aquellos para que FIFA es totalmente necesaria para poder operar, como las naciones de Oceanía, que son muchas islas y algunos países en Centroamérica, en CONCACAF, por ejemplo, por eso el enorme poder que acumuló Jack Warner al frente de la organización, uno de los grandes líderes del FIFA Gate y uno de los grandes constructores de la cultura de corrupción que se instaló por décadas en el fútbol y que de nuevo desapareció a partir de las reformas instaladas por FIFA en el 2015. Miembro de esas reformas era Gianni Infantino, de ese comité de reformas era Gianni Infantino. Y 11 años más tarde olvidó que él tenía que pasar para cualquier propuesta primero por las confederaciones y luego con las asociaciones. Aquí ninguneó a los presidentes de las confederaciones, los pasó por encima y se comunicó directamente con las asociaciones. Y hay capas de comunicación en una estructura, una gobernanza correcta en cualquier empresa que no deben de ser en ningún momento, por un líder al menos, superadas, ¿no? Ante ellos solamente impulsa todavía las molestias que existían por el caso Balogun en el Mundial para los europeos, por el caso del árbitro somalí, al que no le permitieron la visa para los africanos, lo que dijo el presidente de la Federación de Jordania, por ejemplo, que fue candidato a la presidencia de FIFA en el 2015 cuando Gianni Infantino corría, pero sobre todo hablando de cómo les habían faltado al verdadero espíritu de una Copa del Mundo, permitir que los aficionados pudieran estar en el Mundial, que ahora les vengan a cobrar impuestos por aquellas cosas que ingresaron en la Copa del Mundo, cosas que no tenían en el acuerdo inicial y que ahora están enfrentando ya muchas de las asociaciones participantes con el Estado estadounidense. En fin,
a los asiáticos los tenía enfrentados ya por distintas cosas, los africanos por el árbitro de Somalia, los europeos por el caso Balogun que afectaba directamente a Bélgica. Los únicos que se han mantenido en total silencio y los deja todavía más desacreditados aún son los que acompañan a Alejandro Domínguez en Conmebol, interesados, claro, en que el Mundial sea el 64 para que les permita 3 grupos en Sudamérica y no solamente 3 partidos en Sudamérica, que es ahora para lo que pinta el escenario y para lo cual van a construir hasta estadios, imagínate. Entonces, Domínguez totalmente alineado a Infantino, obsecuente además a cualquier cosa que le diga Gianni Infantino, va a caer en lo que diga Infantino, pero son 10 votos, entonces no tiene tanto poder al final. Por mucho que arrastre a Brasil, por mucho que arrastre a Argentina, no tiene tanto poder, son 10 votos en toda esta historia. Pero la gran lucha, sí, es la sensatez que nace desde UEFA y no necesariamente desde Ceferin, sino desde algunos integrantes de algunos presidentes de las asociaciones miembro a UEFA que alzan la voz con crédito y con personalidad. Lese Klavesen, por ejemplo, la presidenta de la Federación de Noruega, que ha sido de las grandes promotoras de un bloque anti-infantino. Ella asciende al poder a principios del 2022, antes de la Copa del Mundo de Qatar, y se pronunció firmemente en contra de la Copa del Mundo de Qatar por todos los irrespetos a los derechos humanos en esa nación. Y ahora lo ha vuelto a hacer. Y lo que tiene que suceder acá es que existan suficientes voces que hagan imposible que Gianni Infantino considere que debe buscar presiones políticas internas para tratar de continuar, que es lo que ha sucedido hoy, llamando a una reunión a su consejo o al staff de mayor rango o jerarquía en Rabat, en Marruecos, para tratar de alinear una campaña que le permita continuar. No, Infantino lo que tiene que hacer es irse de la manera más digna, decir que no se va a presentar en las elecciones y ya está. Y dar un paso. Evidentemente eso no está sucediendo por el momento. De hecho, lo que se ha filtrado de esa reunión es que le ha prometido la final a Marruecos por obtener los votos. Algo que ellos mismos, que FIFA está negando, incluso me apoyan y yo le doy la final. FIFA no va a admitir que está chantajeando, ¿no? Pero ahora mismo salen versiones que los saudíes, que son grandes sponsors de la Copa del Mundo, rescataron el Mundial de Clubes también con la inversión multimillonaria que hicieron para la compra de los derechos de televisión, que el Mundial se pudiera transmitir gratis en todo el mundo. Pues los saudíes ahora mismo, por lo que filtran algunos medios en Europa, no estarían por la tarea de apoyarlo a Infantino. Acá quien no se pronuncie, quien más tarda en pronunciarse en contra de Infantino, más se acerca a las formas de Infantino de querer manejar el fútbol. Eso es simple y sencillo. De acuerdo. Cortalo ponelo, que este sea el clip que ponen y publican. Quien más tarda en pronunciarse personalmente o en nombre de su asociación en contra de Infantino, más se acerca a seguir las prácticas de Infantino. Y como dicen por ahí, el que calla otorga, y vaya que hay varios que están otorgando. Tú mencionabas a UEFA. ¿Quién necesita más de quién? ¿UEFA de FIFA o FIFA de UEFA? No, FIFA de UEFA. UEFA tiene la Copa, la Eurocopa. UEFA tiene la Champions League, que cada año genera, creo que son 6.000 millones de dólares de ingresos. FIFA, ponele que en Qatar generó 7.000, o en el ciclo de 4 años rumbo a Qatar, 7.000. Ahora se plantea que puede ser entre 11 y 14.000 millones de ingresos. Lo que significaría que en una Copa del Mundo, en un ciclo mundialista, FIFA hace lo que UEFA haría en 2 temporadas europeas, con la Champions League siendo su gran diamante, la gran joya de la corona, ¿no? Entonces, FIFA tiene, la UEFA tiene eso, tiene la Eurocopa, y puede vivir sin FIFA. Por lo mismo dijo, a ver, ¿qué puede hacer FIFA sin nosotros? ¿No? Se han preguntado. ¿Qué es un mundial sin Europa? Ponete a pensar. Entonces, para mí, es lo primero.
Necesita mucho más FIFA de UEFA. ¿Existe un escenario, Fernando, donde UEFA pudiera independizarse de FIFA? Yo creo que sí, pero no le conviene a nadie y no les contemplan tampoco. ¿No? Porque ya sería formar una organización paralela que construya una nueva historia. De nuevo, este no es un problema de la organización, es un problema de quien lidera la organización. FIFA, de nuevo voy a lo anterior, si antes no te auditaba la plata que te entregaba, ahora te obliga a la... Si te dan, por ejemplo, no sé los números ahora mismo, me disculpo por esto, y voy a decir números al aire que no son los que son, pero si FIFA te da por cada año, por cada ciclo mundialista te entrega, no sé, 4 millones de dólares a la asociación, ponerle 5 millones para hacer... No son todos garantizados. Hay unos que sí son garantizados, que son dirigidos a la administración del fútbol. Ponele que son el 20% de esos 5 millones son dirigidos a la administración del fútbol. Esos sí van depositados a tu asociación. Para poder destrabar los siguientes 80%, tenés que cumplir con cierto número de partidos internacionales de selección mayor masculina, cierto número de partidos internacionales de selección mayor femenina, con lo mismo en juveniles para masculino y femenino. Tenés que tener una liga de fútbol femenino que juegue una cierta cantidad de partidos por año. Tenés que tener torneos sub-17, sub-20. Hay un montón de obligaciones que no es por tener nada más, sino que tenés que tener y ejecutar para que el restante 80% se vaya destapando. Hay recursos para las mejoras de infraestructura, pero los procesos, tiene que venir con un proceso extremadamente estricto, donde se sigan cierto número de licitaciones y que la licitación sea la que corresponde, la revisan en conjunto entre la asociación y FIFA. Si la licitación corresponde a lo que se tiene que hacer, se va para adelante, pero se tiene que hacer con total sentido y si no, no te entregan los recursos. O sea, todas las federaciones tienen acceso a ese número por ciclo mundialista, pero no todas las federaciones puedan hacer uso de ese número porque no todas cumplen con los requisitos para poder destaparlo. Antes era, y yo lo he visto con mis propios ojos, proyectos de $500,000 para los que FIFA entregaba $500,000 que costaban 80,000 y los 420,000 restantes se iban para otras cuentas bancarias. Y no había auditoría, obviamente no había obligación para ellos. No, la auditoría lo hacían los mismos que recibían la plata en la cuenta bancaria. Bueno, por lo tanto, no había. Ahorita hay una lucha de poderes. Pudiéramos decir el bien contra el mal, ustedes decían quién es el bien contra el mal. La realidad es que ahorita, en estos momentos, hay una lucha de poderes para ver quién termina ganando dentro y alrededor de FIFA. ¿Qué está en juego ahorita? De aquí al 19 de septiembre, que entiendo hay una reunión, ¿qué hay en juego? ¿Qué está en juego en estos momentos viendo hacia adelante, hacia esa fecha del 19 de septiembre? La credibilidad de la institución, siempre que tenga o siempre que ésta otorgue suficientes apoyos al desacreditado líder de la misma. Ahora no se pueden dejar arrastrar por la continuidad de Gianni Infantino. Tienen que encontrar suficientes medidas de presión para que Infantino, dentro de la soberbia en la que se encuentra, una tal que incluso le hizo pensar que este proyecto lo iban a aprobar y aplaudiéndole todo el mundo le iba a decir que sí, dentro de esa soberbia y de ese desapego a la realidad, Infantino cree que puede llegar a seguir y que además es lo que le corresponde al fútbol. No podríamos llegar a pensar algo más erróneo que considerar que Infantino es quien debe liderar a la FIFA en este momento. Fue el mismo que, tratando de hacer a golpe de memoria, el mismo que
propuso el Mundial de 48 equipos, el mismo que propuso que el Mundial fuera cada 2 años, el mismo que dijo que en el 2017 dijo es obligatorio que todos los países que sean candidatos a ser sede de una Copa del Mundo garanticen el libre acceso de jugadores y aficionados de cualquier país a su territorio, y sin embargo un árbitro somalí no pudo dirigir, a Irán vergonzosamente lo sacaban de territorio estadounidense porque no podía permanecer en Estados Unidos después de sus partidos, muchos aficionados no tuvieron acceso a visas, no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá, muchos jugadores, bueno, muchos no jugadores, pero un jugador no pudo accesar a territorio canadiense porque no le entregaron la visa. Todo eso también fue incumplido. El mismo que faltó al reglamento del juego con un irreverente insulso y espantoso, la verdad, espectáculo, si lo quieren llamar así, del medio tiempo. 30 minutos duró, si el reglamento dice que solo puede durar 15 minutos el descanso. Tantas cosas, además de la intervención de un Estado, porque representantes del Estado, lo dijo el mismo Andrew Giuliani, que era el presidente del Task Force, ¿no? Del grupo de trabajo que desde la Casa Blanca llevaba adelante las tareas de la Copa del Mundo, dijo, sí, yo hablé con ellos, o sea. Y van a creer completamente expuesto. Sí, 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 más las pausas de hidratación para demostrar el poder económico. Las pausas comerciales. Sí, todo señala que todo eso fue adrede para demostrarle a estos grupos de interés de económicos privados del potencial económico que tenía. Todo esto era una prueba, todo esto era un lo que puedo hacer, ¿no? de venta, exacto. Mira lo que esto pasó, lo de las pausas de hidratación, se lo comunicaron a las televisoras con derecho de las Copas del Mundo. Por ahí de diciembre, después del sorteo, como tuvieron una reunión ahí donde se reunían les avisaron a todos los equipos, incluso que existirían estas pausas de hidratación. Le dijeron a las televisoras que estas pausas de hidratación, ellos las podían llegar a comercializar, siempre dentro de algunos lineamientos. Me imagino que la primera opción de comercialización era para los sponsors de la Copa del Mundo, pero que estaban abiertas a comercialización, que no eran. El fútbol se dividió en cuartos. 4 periodos. Y mira que cambió, porque muchos partidos cambiaron a partir de las pausas de hidratación. Muchas dinámicas de juego cambiaron a partir de las pausas de hidratación. Entonces sí afectaron directamente al juego, una incidencia directa en el juego. Ya después vamos a la incidencia directa en la competencia, que es retirarle la tarjeta roja a un futbolista. Sí. Quiero leerte un comentario que seguramente tú ya lo viste, pero para aquellos que no, que subió Luis Figo esta mañana. Y dijo, y aquí lo estoy leyendo textual: llamo a Infantino a que renuncie como presidente de FIFA. Infantino ha destruido la oficina que él prometió elevar. Él ha mentido, manipulado y ha intentado enriquecer su propio nido a costa del deporte que suponía servir. Ha perdido el apoyo de su staff, sus más cercanos asesores y de la mayoría de las personas que le dedican sus vidas a este deporte, y hasta pareciera haber perdido a aquel ganador del premio FIFA de la Paz. Es muy tarde para salvar su dignidad, pero no es tarde para salvar al fútbol. Debe irse ahora. Eso fue lo que Luis Figo subió en sus redes sociales esta mañana. Yo te pregunto a ti, ¿bajo qué escenario posible Infantino se salva de todo esto? Bajo el escenario en el que salga ahora a prometer distribución de reservas de FIFA a 8 meses de la elección presidencial que tendría que llevarse a cabo en el próximo Congreso del año que viene, en el 2027. Y que él diga, bueno, vamos a meternos a las reservas de la institución y les vamos a dar la plata que este proyecto no les pudo entregar. O que este proyecto habría entregado si se llevaba adelante. Pero eso de nuevo tendría que contar, claro, es un poco de chantaje también, y tendría que contar con
suficiente apoyo del Congreso en sí, pero de nuevo, es ahí cuando se puede romper definitivamente la institución y decir algunas asociaciones, decir de esta institución yo no quiero ser parte, y se rompió todo. A mí me criticaron mucho cuando en un podcast previo a la Copa del Mundo yo dije que este era el principio del fin de los mundiales como los conocíamos. Yo creo que, no por decir que tenía razón, porque no estoy por esto en lo que hago, pero yo creo que hay mucha evidencia para pensar que está cambiando tanto todo como para creer que los mundiales sí van a ser distintos. Bueno, ya son diferentes, ¿no? Con 48 Ya selecciones. son. Sí, los De hecho, mundiales que ya son. nosotros vimos, nuestras generaciones, ya no son los mismos mundiales de antes. Es increíble pensar que de 32 podrían pasar en cuestión de ¿qué? De 8 años a 64 selecciones. Es otro, es Y otra ojo, que competencia por completo. hay muchos que creen que es más, deportivamente, tiene es un gran punto positivo y es que no clasificás a terceros lugares, ¿no? Entonces, la clasificación de terceros lugares te premia por empatar. De una manera que empatar solo clasificando 2 por grupo no te premiaría. Entonces te irías con mayor exigencia a buscar las victorias. Porque solo clasificarían 2 por grupo, no se aumentan las rondas, vas directamente a una ronda de 32, como como se hizo ahora en este mundial, aumentar la cantidad de partidos en la primera fase de grupos. Deportivamente hablando, tiene un equilibrio competitivo con mayor sensatez que el que tiene el formato actual de 48, por lo mismo que te permite la clasificación de terceros puestos. Pero hay que darle tiempo a este formato, creería, de crecer y de que nos acostumbremos y lo conozcamos. Ahora, no, 64 selecciones, 3 grupos en América, ¿no? Después partidos en Ahora, Portugal, en eh, España, en sí, Marruecos. sí, son de por sí ya para el próximo mundial, si es que lo hay, ya son 6 sedes. Y ya sabemos una realidad, que Infantino ya dijo, va a por 64 selecciones en el próximo mundial, sí o sí. Mi pregunta ahora es, de no quedar Infantino o de no seguir más como presidente de esta institución llamada FIFA, ¿qué pasaría con esa propuesta? No sabría. Yo creería que ahora FIFA lo que tiene que hacer, porque además eh, están cumpliendo con la obligación de renovar derecho de televisión. A FIFA lo que le conviene es estabilidad. Entonces, quien llegue después de Infantino, porque creo y confío que exista un después de Infantino pronto, tendría que apelar a la estabilidad y la recuperación de la solidez institucional, sobre todo en los procesos, y que trabajen por el bien del fútbol, ¿no? Y rescatar el respeto, la integridad, la transparencia y la moralidad para reunificar no solo a FIFA, pero toda una comunidad que ha perdido total credibilidad y fe ante esta institución. Porque Ujú. yo entiendo tu punto de hay que separar al individuo de la institución, en este caso en particular, pero es difícil hacerlo por su historial. Entonces, sí, hay una tarea titánica que hay que hacer de relaciones públicas a la hora Hay una de cosa, Álvaro, recu esto no es una crisis, perdón que interrumpa, pero es que no quiero desviar un poco la atención. Me levanto continuamente para los que ven porque la silla se me hace bastante incómoda ya. Eh, no es, acá la institucionalidad, la marca creo que ha sufrido un golpe gracias a las tareas de su presidente. Pero de nuevo, Ajá. quiero fortalecer el trabajo que muchos, o enaltecer el trabajo que muchos dentro de FIFA llevan adelante, los de comités de competición, los de comités de comunicación, aquellos, las hormiguitas que trabajan para que todo lo que la gente ve que se llama FIFA tenga sentido, ¿no? Y funcione, desde los de protocolo, marketing, eh, patrocinios,
competencias, comunicaciones, como antes te lo decías. Es una cantidad de grupos y de personas que trabajan extremadamente bien en lo que hacen, con procesos más o menos ralentizados. ¿Por qué? Porque Infantino llevó su presidencia en los últimos años, no siempre, pero en los últimos años, a una forma de operación unipersonal. Entonces todo tenía que pasar por el presidente, muchas veces hasta los detalles más minúsculos tenían que pasar por el presidente, que son rasgos muy claros, creo yo, y extrapolables a personajes autoritarios también. Llevan todos a que, por lo mismo son lo que son, ¿no? Autoritarios. Llevan todas las decisiones hacia su escritorio. Nunca delegan, nunca confían en la delegación de tareas y nunca confían tampoco en la creación de líderes que luego les reemplacen. Por eso se quieren instalar siempre en el poder. Estas formas de operación las pueden llevar y pensar en distintos personajes políticos y se va a encontrar con muchas similitudes. Una pregunta, justamente tomando en cuenta lo que acabas de mencionar. ¿Es necesario, en tu opinión, es necesario mantener la figura de presidente en FIFA? ¿O podría implementarse otra figura con menos poder que encabece, represente? Eso es lo que aquel comité de reformas en el 2015, después del FIFA Gate, con Infantino como miembro, llevó hacia adelante una serie de procesos que limitaban el poder del presidente. Y esto lo olvidó 11 años más tarde. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Ok, voy a terminar con esto, Fernando. Si tuvieras tú la oportunidad de sentarte cara a cara con Infantino y hacerle una tan sola pregunta, ¿cuál fuera esa pregunta? Bueno, tratando de encontrar de su respuesta una verdad, no le preguntaría lo que quisiera preguntarle, que es mucho más periodístico y te lleva a una pregunta de sí o no, ¿no? ¿Recibió llamada del presidente Donald Trump para retirarle la tarjeta a Folarin Balogun? Me va a mentir. Claro. La siguiente creo que tiene una apertura tal como para llevarlo no a una interpretación, sino a algo mucho más cercano a la verdad. ¿Qué lo llevó a pensar que presentar esta idea o este proyecto era una buena idea? Porque, sobre todo en el momento en el que lo hizo, ¿no? Es que parece que lo estaban Y ni siquiera, asesorando. y ojo que ni siquiera lo hizo, esto se filtró. Y eso, no hay que olvidar la importancia del periodismo serio. Claro. Porque esto se filtra, esto no se llega a presentar, nunca hubo una propuesta. Infantino nunca se paró ante, como tú habías mencionado, ante los miembros, hacia las asociaciones. No, esto se filtró. Le renuncian incluso hasta asesores de la presidencia de FIFA, como Carlos Cordeiro, que fue presidente de la Federación de Estados Unidos, le renunció porque él dice no tener conocimiento alguno del proyecto. Sí, este resultado del trabajo periodístico de Martin Ziegler, lo mencionábamos anteriormente, periodista de The Times, que curiosamente fue el que filtra también la noticia de la Superliga en aquel entonces, ahora lo hace con FIFA Gate 2, si lo quieren llamar de esa manera. Y me pregunto, Fernando, ¿te puedes imaginar en un momento de la vida de esta sociedad donde el periodismo es cada vez más vulnerable, pudiéramos decirlo, y hay menos periodistas serios? Si no se hubiera filtrado esta noticia, ¿quién sabe a dónde estaremos? Bueno, esto tendría que haber pasado a un congreso. Bueno, en realidad no tendría que haber pasado a un congreso porque lo que estaba pidiendo era la aprobación de las asociaciones individualmente y con una fecha límite incluso, ya extorsionando también básicamente por la presión que ejercía a la aprobación de lo mismo y sin estudio previo y sin explicación alguna. Claro, podríamos haber llegado a que esto se aprobase.
Y no diríamos que se acaban los mundiales, ¿no? Los mundiales podrían haber existido, pero como antes decía, podrían existir cada año, ¿no? Y hoy justo hablaba en la comida con la familia y en un momento salió para el postre favorito de cada uno, ¿no? Y yo arranqué y dije, no, para mí es el cardenal, ¿no? El pastel de cardenal, que ya lo conocen, ¿no? Espumillas, crema, Claro. fresas. No sé quién lo hace mejor, así que no le vamos a dar publicidad a quien lo haga, pero hay varios en San Salvador que lo hacen bastante bien. Yo dije, no, para mí el cardenal. Y después alguien dijo, no, para mí también. Y dije, no. El mío es el cardenal. Elijan otro. No puede haber más de un cardenal acá. Y dijo, quien menos, todos algo saben, pero quien menos interés muestra siempre por el fútbol, dijo, tienes razón. Si nosotros en todo el año tenemos a alguien más que coma cardenal en el día de su cumple, no lo vamos a disfrutar como lo disfrutamos la única vez en el año que comemos cardenal. Bueno, no la única vez, pero la vez que comemos cardenal, sabiendo que lo vamos a hacer en el cumple de papá, cuando se puede festejar con pastel, y vamos a sentir que si alguien más festeja su cumple con cardenal, es como si los mundiales se hicieran cada 2 años. ¿No? Me pareció una analogía brillante, además, porque al final del día estás esperando por eso 364 días para comerte ese pastel o 4 años para ver un mundial. El mundial no va a ser un mundial si lo haces cada 2 o lo haces cada año. A mí me cuesta, a vos no, quizás, pero a mí me cuesta decir quién ganó el Super Bowl. Sí, pero fíjate claro. que te voy a dar un ejemplo y tú bien me conoces. Tú bien sabes que la pasión que yo tengo para la NFL es... Bueno, sí, también es absurdo preguntarte a vos quién ganó el Super Bowl, pero decime, yo no me acuerdo. No, pero bueno, Seattle fue el último que ganó el Super Bowl. Okay. Pero que penqueó a Nueva Inglaterra. La NBA, ¿quién la ganó? ¿Perdón? La NBA, NBA No, Champions. pero ya no estamos desviando, pero fíjate que sí quiero... No, es que lo pregunto porque se hace todos los años. ¿Por qué qué? Porque se hace todos los años. Entonces, como se hace todos los años... Se hace todos los años, pero te voy a dar un ejemplo. Y solo para darte a ti la razón. Te voy a dar un ejemplo con la misma NFL. Y nuevamente, viene de una persona que consume la NFL como nadie. Es de verdad que una de mis grandes pasiones, la NFL. Pero la NFL, y como tú bien sabes, comienza ya a abusar de la demanda que hay alrededor del producto, ¿no? Nuestra época de jóvenes, de adolescentes, el consumo de la NFL se limitaba a los domingos y los lunes en la noche. Punto. ¿No? Y el acceso se limitaba a 3 canales. Punto. Ahora tienes domingo, tienes lunes, tienes los jueves. Vas a tener incluso el partido inaugural un miércoles, seguido por uno el viernes. Está llegando a un punto donde esa ansiedad por esperar el domingo se pierde por completo. Y ya hay una sobresaturación. Yo llego a un punto de que me empalago, tomando el ejemplo del pastel. El cardenal. Me empalago del tanta NFL porque es todos los días. Y la NFL no fue diseñado para consumirlo todos los días. No es béisbol, no es la NBA. El fútbol está a un paso de llegar a lo que está llegando la NFL y tengan mucho cuidado porque va a empalagar y va a alejar más que atraer. La NFL tiene un problema en sus manos. Se cree omnipotente y se cree omnipresente. Y eso le puede causar problemas en un futuro cercano si sigue así. Ya le quitó el día de Navidades a la NBA. Sí. Entiende el poder que tiene, entiende el músculo que tiene, pero por querer obsesionarse
demasiado, se puede tropezar y esa caída va a doler. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es un enorme punto, de nuevo, porque el empalago creo que es la gran palabra. Al final del día, los equipos grandes juegan un montón de partidos, se juegan muchos torneos, se juegan muchas copas, pero de nuevo, el fútbol necesita de los recursos y esto es un tema, de nuevo, el FIFA busca más ingresos porque lo que quiere es poder repartir más plata para sentarse todavía más en el poder. Los clubes necesitan jugar más partidos para poder pagar las cifras astronómicas que cobran, perdón, los futbolistas. Las cadenas de televisión quieren mostrar más partidos para poder tener más kilometraje de su inversión en derechos y en consecuencia tener más suscriptores a sus plataformas. En fin, es todo un círculo que al final del día alguien va a tener que ponerle un paro, o la misma gente dirá, ¿sabes qué? No veo fútbol ya, o no veo X deporte, y las audiencias van a empezar a declinar. Exacto. Pero hay algo que el fútbol y el deporte tiene, y con eso cierro, perdón, y que el fútbol, como el deporte en realidad, tiene un componente que no tiene nada más en ningún espectro del entretenimiento, incluso si querés llamar a la noticia política en entretenimiento. El deporte se juega en vivo y es imprevisible. Totalmente de acuerdo, y por eso es una de las industrias. Hay un componente que hace que la gente se enfoque en lo que ve con extrema atención, ¿no? De repente me pongo a pensar, por eventos políticos, pensaba los debates, ¿no? Debates presidenciales que de repente pueden captar mucha atención, pero ya los programas de televisión, comedias o películas, las puedes ver a la hora que quieras verlas. Entonces ya no necesariamente sos cautivo, incluso los partidos también los puedes ver a la hora que quieras, pero si querés tener el componente de la imprevisibilidad y la sorpresa, el drama y la atención, velo en vivo. Y eso no lo tenés sino más que en el deporte o en el teatro. Y es justo, y este teatro que estamos viviendo nos va a mantener prendidos para ver si nos llega a sorprender de alguna manera u otra. Mi querido Fernando, ya te quité demasiado tiempo en tus vacaciones, te mando un fuerte abrazo. Siempre te digo cuando quieras, pero al final termina siendo cuando podemos, ¿no? Porque querer estas charlas se pueden tener que a diario. Sin duda. Te mando un fuerte abrazo y gracias. Gracias de verdad, de corazón, por el tiempo y platicamos pronto, si te parece. Ojalá. Mira que ya empiezan las ligas, hay que hablar un poquito de fútbol también. Sí, señor. Ojalá que nos vamos a enfocar en eso. Sí, no solo en la política. Un gran abrazo. Igualmente. Abrazo a la familia. Ahí tenemos a Fernando Palomo acompañándonos desde sus vacaciones antes de poder entrar ya a lo que pues deberíamos de estarnos enfocando en estos momentos, que es el fútbol en cancha, no el fútbol fuera de cancha, y es justamente lo que lamentablemente nos ocupa en estos momentos, la política del fútbol y no la deportividad del fútbol. Pero muy bien, esto sin duda no ha terminado, este tema va a continuar y va a ser interesante cómo evoluciona el tema durante los próximos días, semanas y por qué no decirlo, meses. Muy bien, hasta aquí hemos llegado, gracias por su complicidad, nos vemos en la próxima, siempre acá, en Palco 503.